Hermanos, un feliz y bendecido día sábado. Ahora vamos a comenzar el seminario de revelación del Apocalipsis. Vamos a hacer, si Dios quiere, en muchas presentaciones, en muchos días. No sabemos para cuánto dará, pero vamos a ir detalle por detalle desmenuzando este maravilloso libro que está destinado para el pueblo de Dios de estos últimos días. Antes vamos a pedir la bendición divina para el estudio de su palabra, para que nos abra la llave de este libro revelado, que para muchos es misterioso. Vamos a pedir la ayuda divina. Querido Padre eterno, gracias Señor por esta oportunidad de vida que nos das para estudiar tu revelación. Danos tu Santo Espíritu para poder comprender lo necesario, Señor, de manera sencilla, y que nos enseñe, Señor, las lecciones maravillosas de tu revelación. Favores que te lo solicitamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, sin más, vamos a comenzar los misterios del futuro revelados por el Apocalipsis, seminario. Vamos a ver entonces lo que vamos a aprender. Apocalipsis, ¿no? ¿Será un libro difícil? ¿Será un libro que asusta? ¿Será un libro demasiado grande? Vamos a ver todo lo que nos tiene deparado nuestro Señor Jesucristo en este maravilloso libro. Apocalipsis, vamos a ver que es la revelación de Jesucristo. Y eso está en el libro mismo del capítulo 1, verso 1. ¿Con qué comienza este pasaje maravilloso de este libro? El versículo 1 dice bien claro: este versículo desmiente a Satanás, que ha engañado a todas las iglesias católicas y protestantes de que es un libro misterioso. Pero el versículo 1 desmiente eso. Revelación de Jesucristo. No sé si pueden apreciar acá bien claro con qué comienza este pasaje. ¿Qué dice ahí? La revelación de Jesucristo. ¿Qué libro? El Apocalipsis. Más claro todavía. La revelación de Jesucristo. Muy bien, en ese pasaje maravilloso del libro de Apocalipsis, desmiente lo que Satanás ha engañado a toda la humanidad, que es un libro misterioso. Esta cita que acabo de enseñarlo desmiente a Satanás. Ha engañado a todo el mundo. Cuando le presentas a alguna persona Apocalipsis, no entiendo ese libro, no quiero saber. Enséñame solamente sobre los evangelios, sobre los santos evangelios de los apóstoles. Hermanos, Satanás no quiere que entendamos, quiere que nosotros estemos en la oscuridad para así no prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y justamente en el mismo primer capítulo donde habla de la revelación de Jesucristo, en el versículo 7, habla de su segunda venida, de que todo ojo le verá. Pero bueno, el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Más claro, por eso, hermano. Revelación quiere decir, es dar a conocer algo que es misterioso. Revelar es abrir un cofre cerrado con candado, soldado, como lo quieran llamar, para poder dar a descubrir los maravillosos tesoros que está ahí escondido. Entonces de eso se trata. Apocalipsis es llamado entonces revelación de Jesucristo. Entonces se levanta el telón. ¿Será un misterio? Y los símbolos que tiene, ¿por qué? Ahí vamos a estudiar muchas cosas maravillosas. En este libro tiene muchos lenguajes figurados, metáforas, ¿no? Para nosotros poder
comprender. Vamos a ver, por ejemplo, símbolos como las 7 iglesias, los 7 sellos. Vamos a ver sobre lo que significa la bestia, la gran ramera, lo que significa Babilonia, lo que representa los cuernos, las bestias, el dragón, y la gran ciudad, el mar, los 4 vientos. Todas esas cosas maravillosas que la palabra de Dios en Apocalipsis nos revela. Está escrito, y ahora la pregunta, ¿por qué está escrito en un lenguaje simbólico? ¿Por qué no ha sido tan claro y específico como cuando Jesús enseñaba en el Monte de los Olivos? Hay un texto que Jesús mismo nos dijo en Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Se habla de las personas que se burlan de Dios, se burlan de su mensaje, se burlan del evangelio, lo critican toda la verdad. Por eso que el Señor nos revela el lenguaje simbólico con la finalidad de que no destruyan la palabra de Dios. Si ya ustedes saben que estos cerdos paganos, durante más de 1260 años han quemado la Biblia, crucificaban, mandaban al patíbulo, a la hoguera, quemaban vivos a los mártires, a los cristianos, a los verdaderos santos de Dios. La Inquisición, la Iglesia Católica Apóstata Romana, mediante la Inquisición quemó a muchos en la hoguera. ¿Por qué? Porque tenían una Biblia en su casa, en su hogar. Por eso los condenaban. Así actuaban estos perros y estos cerdos. De esa forma, la historia demuestra mucho de eso. Por eso que nuestro Señor Jesús nos advirtió, tengan cuidado con los cerdos o los perros, no vaya a ser que pisoteen la palabra de Dios. Por eso que el Señor reveló el lenguaje figurado, el libro de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir ese pasaje? En conclusión, que no debemos insistir en predicar a los que no quieren escuchar. No debemos obligar a las personas a entender el evangelio. No entrará nunca por la fuerza, ¿ok? Hay personas que no quieren entender las verdades más preciosas y tampoco quieren que otros los entiendan. Como dice, ellos ni quieren entrar al reino de Dios, ni quieren dejar que otros entren al reino de Dios. Son como los perros de la hortelana, que no tragan y no dejan que otros coman. Es la verdad. Los símbolos están ahí porque así dijo Jesús, porque el Señor a veces enseñaba mediante parábola para que los perros de los fariseos no pudiesen comprender, pero sus discípulos sí lo entendían. Entonces, los símbolos están ahí porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los es dado, porque son catalogados como cerdos, burladores, porque han blasfemado contra el Espíritu Santo, han rechazado. Entonces, mediante este estudio del Apocalipsis entenderemos el significado de los candeleros, las trompetas, los truenos y todas las demás figuras. Por como dice Jesús, a nosotros nos es dado saber los misterios de los reinos de los cielos. Mas a los que los rechazan el mensaje, rechazan los mandamientos de Dios, no los es dado a conocer, hermanos. Están perdidos. Son como zombies. Como dice, viendo no ven y oyendo no oyen. Como lo dijo Jesús, ¿no? Vamos a ver lo similar que son Apocalipsis y Daniel. Daniel es del Antiguo Testamento. Entonces, aquí vamos a ver cómo se interrelacionan el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. De la misma manera que termina el libro de Daniel, empieza el libro de Apocalipsis. Hay una cosa muy maravillosa que ahora le voy a acá mostrar, ¿no? Así podemos ver que ambos libros tienen un nexo de unión muy fuerte.
O sea, se está refiriendo al capítulo 12, el último capítulo de Daniel, en comparación con el capítulo primero de Apocalipsis, ¿no? Existen unas bienaventuranzas maravillosas en el último capítulo del libro de Daniel. Y eso lo vamos a ver justamente en el seminario. Hoy en la tarde vamos a estudiar en una forma más ampliada esta introducción. Pero vamos a ver Apocalipsis 1:3, ¿qué dice? Vamos a ver. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Existe una bienaventuranza. ¿Se dan cuenta? En el libro de Daniel capítulo 12 también existe bienaventuranzas. Lo voy a leer una nota nada más. Daniel 12, ¿eh? En Daniel 12, versículo 12. Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. ¿Se dan cuenta? El final de los 1335 días será la segunda venida de Cristo, hermanos. Así es. El final de los 1335 días literales será la segunda venida de Cristo. No sabemos exactamente cuándo comienzan los 1335 días, pero sabemos que el final de los 1335 días va a ser la segunda venida de Cristo. Por eso que existe una bienaventuranza. Y es el último capítulo y finales, versículos de Daniel capítulo 12. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Se dan cuenta que los 1335 días se está refiriendo hasta el final, ¿no? Y la resurrección, porque dice, y te levantarás. La resurrección de los muertos va a ser justamente de todos los justos en la segunda venida de Cristo. Por eso que es bien claro. Entonces, así como Daniel termina con una bienaventuranza, también existe en el capítulo primero de Apocalipsis una bienaventuranza para que todos los que estudien las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis, ¿ya? Entonces encontramos en Daniel casi el mismo final con el que comienza el libro de la Revelación. Daniel 12 y 3 ya lo hemos leído. No solamente están unidos estos dos libros por el hecho en sí de que abordan temas proféticos. Daniel es además el libro más utilizado en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver todas esas figuras durante este seminario. Encontramos las mismas palabras, las mismas visiones y las mismas lecciones progresivas. Vamos a ver una interrelación. Por eso que la palabra de Dios es inspirada, hermano. No está escrito por voluntad humana. Es una revelación del Espíritu Santo, hermano. Vamos a ver que las bestias del capítulo 7 de Daniel están relacionadas con las bestias justamente de Apocalipsis capítulo 13 y el capítulo 17 también de Apocalipsis, muy maravilloso, sobre la bestia de 7 cabezas, ¿no? Interesante, que tiene forma de león, de leopardo y de oso, de lo que describe Daniel capítulo 7. Vamos a ver cosas maravillosas y vamos a ver su significado histórico. Es un libro histórico, el libro de Apocalipsis. Entonces, existe bendiciones. Lo más maravilloso que en este libro existen 7 bendiciones en el libro de Apocalipsis. Pero más detalle vamos a ver justamente hoy en la tarde, ¿ya? En Apocalipsis 1:3 hemos visto una primera bienaventuranza. En Apocalipsis 14:13 también hay. En Apocalipsis 16:15. En Apocalipsis 19:9. En Apocalipsis 20:6. En Apocalipsis 22:7. Entonces, también en Apocalipsis 22:14 también habla de bienaventurados. Entonces, en Apocalipsis existen 7 palabras bienaventurados. Es interesante. Es como decir que esto es perfección. O son 7000 años de historia, ¿no?
6.000 años de historia del pecado que termina en el año 2031 y que en el año 2031 comienza el séptimo milenio con la segunda venida de Cristo. Por eso que dice, bienaventurado el que llegue hasta el fin, ¿no? De los 1335 días. Es interesante, hermano. Muy precioso este libro. También habla del día del Señor, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos aquí en Apocalipsis capítulo 1, ustedes pueden ver el día que el Señor Jesús se reveló a Juan. Vamos a ver eso en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Es interesante. Estamos estudiando. Vamos a ver. Vamos a ver en este texto. Apocalipsis 1, versículo 10 dice: el profeta Juan estaba en la isla de Patmos. Justamente estaba preso por su fe. En una isla. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Jesucristo se reveló en el día del Señor a Juan para que escriba, ¿no? Manifestándose de manera gloriosa en visión a: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Ellen White lo comenta, inspirada en el libro de Hechos de los Apóstoles, que fue en el día sábado que Jesús se reveló al profeta Juan. Muy claro. Muchos católicos en sus ediciones, por ejemplo en la versión, la Biblia latinoamericana, ahí tuerce. Ahí dice que el Señor se le presentó a Juan en el domingo. Pero en el griego no dice domingo. No dice domingo. Apocalipsis 1:10. Entonces, pero ellos lo han torcido y lo han puesto domingo. Como si fuera que Jesús se presentó en domingo para revelarle el Apocalipsis. Totalmente torcido. Sin embargo, no tienen en cuenta el contexto de Apocalipsis al hablar de este día. Únicamente pueden haber dos opciones: que el día del Señor sea el sábado, eso sí estamos seguros, o que también que el día del Señor sea el del juicio. La hora del juicio ha llegado, eso está en Apocalipsis 14:6. ¿Okay? Es el momento en el que el Señor pasa a la acción. Sin embargo, hay un llamado especial durante todo el libro de Apocalipsis al santo día de reposo, al sábado. Ese es un hecho. Vamos a ver qué significa profecía. Para muchas personas, profecía es cualquier predicción del futuro. Sin embargo, el concepto profecía a través de toda la Biblia es mucho más amplio. Entonces, aquí existe una clara diferencia. Profecía, por decir, para un hombre, ¿no? Para un espiritista, para una bruja, ¿no? O para eso que leen las cartas, ¿no? Mediante el tarot, o mediante la ouija, esas basuras, ¿no? Que utiliza la gente que rechazan el evangelio. A eso lo llaman profecía. Son clarividentes, parapsicólogos. Pero solamente te muestran qué es lo que va a pasar. Pero no te muestran cómo debes prepararte para lo que va a pasar. Te dicen, sí, va a haber un terremoto en Haití, como hubieron así falsos profetas, sí, o que predijeron ciertas cosas y muchas no se cumplieron, y algunas que se cumplieron de repente fueron por la capacidad que a veces el diablo conoce, ¿no? Se cumple a veces.
pero no te prepara para un acontecimiento. Pero la profecía de la Biblia te dice qué es lo que va a ocurrir en el futuro y te da una bienaventuranza para a que te prepares, te muestra el camino de Dios. Por eso que profecía en toda la Biblia es mucho más amplio, ¿no? Un profeta es un portavoz de Dios. En la versión popular de la Biblia se traduce profecía como un mensaje de parte de Dios. ¿La profecía sirve para qué entonces? ¿Para saber nada más como los curiosos? Vamos a leer en San Juan 14, 29. ¿Qué dice en Juan 14, 29? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. ¿Se dan cuenta? Las profecías son dadas para que tú creas y te prepares. Cuando sucede, te va a confirmar en la fe. Te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces te va a confirmar en la fe y vas a confiar más en Dios y vas a estar más preparado. Por ejemplo, ahora, el Apocalipsis 13 habla de una ley dominical que no se podrá comprar ni vender si no tienes la marca del domingo climático, la marca de la bestia, la marca del papado de Roma. Por ahora de repente tú no puedes creer, no, ¿qué va a ser? No, es como saben. Pero cuando sucedan las cosas te vas a dar cuenta, sí tenían razón. La interpretación es correcta. La marca de la bestia es el domingo, es una ley dominical. Entonces te va a confirmar más y vas a creer. Y te vas a aferrar más a Dios en su palabra. Para eso sirven las profecías. También para que el pueblo de Dios no esté durmiendo, sino alerta, velando en todo momento. Para eso sirve. Porque las cosas que Jesús predijo en el Monte de los Olivos está hecho justamente para que velemos y estemos atentos. Y eso está pues en Lucas capítulo 24, versos del 31 al 36. Vamos a leer ya. Lucas capítulo 24, este es un estudio bíblico, hermanos. Si usted tiene su Biblia, corrobore. Lucas capítulo 24, versículos del 31 al 36. ¿Qué dice? Porque si en el árbol verde, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Jesús se desapareció de su vista y se decían el uno al otro. Esto se refiere al camino de Maús de los dos discípulos, ¿ya? Que a Jesús les abrió las escrituras. Entonces ellos se quedaron asombrados, les ardía su corazón, ¿no? Entonces una vez que se dieron cuenta que fue Jesús, Jesús se desapareció y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús los había revelado antes que muriese de que él sería abofeteado, burlado por los judíos en Jerusalén, que moriría y que al tercer día resucitaría. Ellos no lo creyeron, pero después que Jesús se apareció ante ellos, su fe de ellos fue confirmado. Habrán creído a medias tintas, pero cuando Jesús se apareció a ellos, entonces las cosas que ya lo había dicho antes, pero una vez que se cumplió, su fe aumentó de ellos. Pero como cristianos esperaremos que se cumplan las cosas para nosotros recién creer. Por ejemplo, en Apocalipsis 16 está anunciando las 7 plagas. ¿Vas a esperar ahora no creer
cuando recién caigan las plagas, recién creer para aceptar el evangelio? Hermano, cuando caigan las plagas ya estarás perdido eternamente, hermano. Aunque estés vivo en esta vida, en esta tierra, estarás perdido, porque el fin del tiempo de gracia habrá llegado. Entonces, cuán importante es creer en la palabra de Dios antes que sucedan las cosas. Y eso es ser verdadero cristiano, no ser como Tomás, no ser Tomases, que recién ver para creer, y así es uno estar mal. También la profecía sirve para que los hijos de Dios no tengan temor ante las catástrofes de los últimos días, sino de que la salvación está cerca. Y eso nuestro Señor Jesús nos enseñó en Apocalipsis 21, 28, perdón, en Lucas 21, 28 dijo, ¿no? Dice así bien claro: cuando estas cosas comiencen a suceder, está hablando de un futuro, ¿no? Pero después que Jesús describió todas las cosas que sucederían, guerras, terremotos, hambres, pestilencia en diferentes lugares, ¿no? Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza con alegría, porque vuestra salvación está cerca. Entonces las profecías sirven para que no tengas miedo ante los cambios climáticos de estos últimos tiempos. Sabemos que nuestra salvación, nuestra redención con la venida de Cristo está cerca, a las puertas. Para eso sirven las profecías. También para que los creyentes no sean engañados en los últimos días. Para eso sirve. Si la palabra de Dios nos anticipa que Satanás va a venir disfrazado de Cristo, ¿ya? Nos vamos a preparar para no ser engañados, para no ser sorprendidos. Y eso justamente lo dice en Mateo 24, 24. Vamos a ver, ¿ya? Mateo 24, 24. Dice así bien claro: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esta es profecía. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mira, está en el desierto, mira, está en el Vaticano, mira, está en la ONU, mira, está en el Parlamento Europeo, mira, está en Jerusalén, no lo creáis, dice Jesús, ¿no? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Eso es profecía. Cuando Satanás venga disfrazado de Cristo, justamente para la Agenda 2030, para todo ese movimiento climático medioambiental que están haciendo, Satanás disfrazado de Cristo va a venir a poner su sello, diciendo que Él, siendo Dios, ha cambiado el día de reposo del sábado por el domingo climático, para que no haya más deterioro medioambiental. Nuestro Señor Jesús nos dijo, ¿y por qué ahora con tanta claridad yo lo puedo decir? Que el domingo climático, estas cosas, porque hemos aprendido de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, y el Espíritu Santo nos ha dado entendimiento para poder comprender mediante las noticias en relación a la profecía. Si no, no entenderíamos nada. Gracias al libro de Apocalipsis y al espíritu de profecía, podemos comprender estas cosas con más claridad, como si fuera que ya es noticia. Por eso las profecías están dadas para estar atento a las señales de los tiempos. También sirve para edificar, para exhortación y consolación de los seres humanos en general y de la iglesia en particular. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 y 22. ¿Ya, hermanos? Aquí estamos estudiando, hermanos. Esto no es un sermón. Esto es estudio bíblico, hermanos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, hermanos. Para eso sirve. No es para meterte en miedo o para llenarte los bolsillos de plata
costa de estar asustando a la gente, hermano. Si tú enseñas profecía, también debes dar consuelo, cómo preparar a las almas. A otros falsos profetas, a otros predicadores de dos por medio, les gusta solamente enseñar, o para asustar, pero no da el remedio, hermano. Sabemos que el remedio es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra consolación, hermano. Y esto lo dice. El versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, la profecía es para edificación espiritual, para exhortarnos y para consolarnos, para estar en medio de la gran tribulación, en medio del tiempo de angustia, felices, consolándonos en la esperanza que Cristo nos va a dar. Que todo esto ya pasa, ya termina, hermanos. Es maravilloso. Así es, hermano. Entonces la profecía sirve para confirmar la fe de los creyentes a medida que ven el cumplimiento de los sucesos predichos, ¿no? Tal como lo hemos leído en Juan 14, 29. Para que el pueblo de Dios no esté durmiendo, sino alerta, velando en todo momento. Para que los hijos de Dios no tengan miedo ante las catástrofes de los últimos días, porque sabiendo que su redención está cerca. La profecía sirve para que los creyentes no sean engañados en los últimos días. La profecía sirve para edificación, exhortación y consolación de los seres humanos en general y de la iglesia en particular. Así es, hermanos, y este es nuestro consuelo. Nuestro Señor Jesús es vencedor. Y eso lo dice sobre el pecado. Leamos el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Es maravilloso, hermanos, la presentación que nuestro Señor Jesús se reveló ante el profeta Juan. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Qué maravilloso. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. El primogénito de los muertos. Qué maravilloso, hermano. Cuando leemos esta frase, el primogénito de los muertos, no se refiere a el primer personaje que en la historia ha resucitado. Si anteriormente Moisés resucitó, Lázaro resucitó. Entonces, cuando acá refiere que Jesús es el primogénito de los muertos, se refiere a la palabra primogénito, pero en importancia. Jesús venció la segunda muerte, hermanos. Jesús venció la muerte eterna. Y ese don lo da a sus hijos, para que la segunda muerte no tenga poder sobre ellos, sino los va a dar la vida eterna. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo es el vencedor, hermano. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando Apocalipsis? ¿Te da miedo con este pasaje? Hermano, a mí personalmente me da consuelo, porque yo creo en un Jesús vencedor sobre la muerte. Versículo 18, a ver qué dice. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene la llave de la muerte para darnos vida eterna, para resucitarnos el día cuando Él venga por segunda vez. ¿Se dan cuenta? Apocalipsis entonces da miedo. No, hermano, nos da consuelo y esperanza, hermano. Por favor. Y esto es para todos nosotros, hermano. Cristo nos regala entonces la vida eterna. Vamos a ver también en este estudio de Apocalipsis la estructura del libro de Apocalipsis en el candelabro. Vamos a ver ya. Esto es la menora de plata, ¿no? Es un simbolismo, ¿no? La lámpara de 7 brazos. Vamos a ver. En el capítulo 1, del versículo del 1 al 11, está el prólogo del Apocalipsis, ¿no?
Del capítulo 2 al capítulo 3 menciona sobre las 7 iglesias. Del capítulo 6 al capítulo 8, versículo 1, están sobre los 7 sellos. Del capítulo 8, versículo 6 al capítulo 11, versículo 18, Apocalipsis revela las 7 trompetas. Todo es 7, imagínense, ¿no? También habla de las 7 señales, del versículo 12 al 14. Es interesante y vamos a poder ver. También la fase final. En Apocalipsis capítulo 16 al capítulo 18 habla sobre las 7 copas. ¿De qué? De las 7 plagas. Es interesante. En el capítulo 19, versículo del 11 al capítulo 20, versículo 15, habla sobre las 7 victorias. Y todas esas cosas estudiaremos. Por ejemplo, también del capítulo 21, versículo 9 al capítulo 22, al último capítulo, habla de las 7 maravillas de la Nueva Jerusalén. Todas estas cosas iremos desmenuzando en este estudio maravilloso, ¿no? Y del versículo 15 al versículo 22 del último capítulo de Apocalipsis habla sobre la fase celestial. Y finalmente termina con el epílogo desde el versículo 6 al versículo 21. Muy bien, todas estas cosas estudiaremos pues en el libro Apocalipsis, en diferentes sesiones de este gran seminario. Por supuesto que también aprenderé mucho con todos ustedes mediante este estudio, ¿no? Entonces vamos a terminar con una oración, agradeciendo a Dios por este maravilloso libro, si no estaremos perdidos en alta mar, sin brújula en el norte. Estaríamos totalmente perdidos y Satanás haría lo que le da la gana con nosotros, contra el pueblo de Dios. Vamos a agradecer al Señor por esta maravillosa oportunidad. Gracias, querido Padre Eterno, por este estudio. Ayúdanos a poder comprender a fin de prepararnos, Señor, para tu pronto regreso. Ayúdanos mucho, danos capacidad y entendimiento para comprender esta profecía, para poder compartir con los demás. Todo esto a favor te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, y un feliz sábado. Seguid disfrutando con la familia y visitando también a los que necesitan.